donde una ranita era la protagonista del experimento. Se lo puso en un recipiente con agua y se le estuvo observando. La ranita estaba contenta, estaba en su hábitat, no se movía, tranquila, relajada, no sentía dolor. Y el experimento consistía en poco a poco y lentamente ponerle fuego a donde estaba la ranita. Y observándola no dio síntomas de dolor, estaba tranquila. Al cabo de 1 hora, el agua estaba hirviendo y la ranita estaba muerta. A este experimento se llamó el arte del enfoque lento. Y adivinen quién es el que tiene control de ese medio, de esa forma de control. Satanás. Satanás mantiene a la persona en su hábitat, tranquila, relajada, no siente dolor. El detalle es que cuando está enfrente del Señor, se da cuenta de lo que dejó hacer. Vivió en el pecado y ni cuenta se dio. Satanás usa muchos medios en la actualidad. Entre ellos está la televisión, el celular, la computadora. Nos entretienen, nos mantienen en nuestro hábitat y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando alrededor. Nos mantiene tranquilos, relajados. Este estudio yo le llamé el pecado y sus consecuencias. En Romanos 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? No nos estamos dando cuenta de que somos esclavos hasta que nos damos cuenta, ¿sí? Y recibimos al Señor rompiendo esa esclavitud. Él está tranquilo con nuestra ignorancia, nos mantiene alejados. Ahorita lo que es el pecado y la falta de fe mantiene aislada a la humanidad del Señor. El pecado está disfrazado, como dice, que hago el bien que no quiero, el mal. Al mal le dicen bien y al bien le dicen mal. Sí. Primero de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ahorita en la actualidad, yo recuerdo, antes de que recibiera a Cristo, me querían hablar de la palabra y uno entraba por un oído y salía por el otro. Y la pregunta que decían, ¿eres pecador? Y esa pregunta, yo decía, me porto bien, no le hago mal a nadie, cuando puedo hacer el bien algo, te lo hago. Y yo pensaba que estar en esa situación, así como la ranita tranquilita, me mantenía yo fuera del pecado, pero no es así. Hay muchas cosas que hacemos y no le agradan al Señor, porque el pecado es no agradarle al Señor. Sí, eso es el pecado. Y a veces desconocemos que hacemos cosas que para nosotros están bien, pero al Señor no le agrada. Sí, y ese es el pecado. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos en adelante, Dios nos dio los primeros 10 mandamientos por el cual regirnos para agradarle a Él. En los primeros 4 se refiere nuestros deberes hacia el Señor. Entre ellos está: yo soy el Dios de Israel, no tendrán otros dioses, no hagan ídolos e imágenes, no se arrodillen ante ellos. Todo esto iba encaminado nuestros deberes al Señor. Y el resto, los otros 6 mandamientos, eran deberes de nosotros hacia el prójimo.
no matar, no robar, no cometer adulterio. ¿Sí? Esos fueron los primeros 10 mandamientos que el Señor nos dio para regirnos bajo su ley. Ya que cuando vino Jesús, esos mandamientos, los mismos los resumió en 2. ¿Sí? Un fariseo le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36, 4 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta primera es: ¿me amo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi cuerpo? ¿Lo estoy cuidando? Y partiendo de ahí, ¿qué hago con mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo para amarlo? Como la palabra me dice: ámate a ti mismo para que ames a tu prójimo. ¿Sí? Los tiempos son difíciles y los mandamientos del Señor todos están rondando en el amor. Lo que es el amor. ¿Qué es el amor para nosotros? ¿Cuido de mi hermano, de mi esposa, de mi amigo? ¿Me cuido yo? ¿O trato siempre de buscar la mejor ventaja para mí, no importando lo que esté pasando mi hermano, mi amigo? Me amo mi hermano. Es ahí donde el Señor nos dejó el camino a seguir, en el amor. Amar primeramente a Él y amar al prójimo como nosotros mismos. En Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas oportunidades tenemos de darle la mano primeramente en la iglesia, a un hermano, o en el trabajo, a un compañero, en la casa? Pero sin embargo pasamos de largo, como el ejemplo del buen samaritano. ¿Cuántos pasaron de largo y vieron la necesidad del hermano ahí? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Porque aquí dice claramente que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo con el prójimo. Sí. Este es lo que es el pecado. Conocer lo que es el pecado. Ahorita la juventud está tan perdida que no define lo que es pecado. Como dije yo al principio, a mí me decían: tú pecas, y yo pensaba que estaba bien, y la verdad no es cierto. Hay muchas cosas que por dejarlas de hacer estamos pecando. Amén. La segunda parte de este estudio es las consecuencias del pecado. Toda acción o todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Por decir, vivimos en un régimen en que si yo manejo un carro, me paso una luz, trae una consecuencia. Estoy infringiendo una ley. Y esa infracción puede ser una amonestación, puede ser un ticket, un costo en efectivo, puede ser unas esposas alrededor de tus manitas a la cárcel, o lo más drástico, puede haber pena de muerte. Y así como en la sociedad hay una ley, Dios también tiene una ley. Y la ley dice que el pago del pecado es la muerte. Génesis 3, del 1 al 9, en las Escrituras nos habla de la desobediencia de Dios. El desobedecer al Señor es pecado. En Génesis nos habla, fue escrita por Moisés. Y al inicio de Génesis dice: Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y al séptimo día descansó. Y al final, en su obra, Dios creó al hombre.
Dice que del polvo Dios formó al hombre a su semejanza y con un soplo en la nariz le dio vida. Y ese fue el primer ser humano que habitó. Lo dejó a cargo del Edén, un huerto que el Señor formó. Y al verlo, un día dijo, le va a dar su ayuda idónea. Estando Noé en un sueño profundo, de él sacó una costilla y crió a la mujer y le dio su ayuda idónea. Este acto, Dios estaba formando lo que es el matrimonio, unió al hombre y a la mujer, ¿sí? Formando lo que es el matrimonio. Cada uno de nosotros que ya estamos casados sabemos lo que es el matrimonio, nuestra costilla. Cada uno tenemos, los que estamos casados tenemos el privilegio de compartir lo bueno, lo malo, lo duro, lo maduro. Pero Dios nos dio un propósito en cada matrimonio. Y en el huerto el Señor tenía dos árboles en el centro del huerto. Uno de ellos era el de la ciencia del bien y del mal, y el otro era el de la vida. Y Dios dijo, de este árbol, el de la ciencia del bien y del mal, no pueden tocarlo ni comerlo. En esa prohibición había muchos propósitos, pero en uno de ellos era demostrarle a Dios el amor a base de la obediencia. Porque el no obedecer a Dios es no demostrarle el amor. Y esa es la pregunta, ¿qué tanto amamos a Dios? En esa enseñanza dice la palabra que también creó a un animal muy inteligente, muy sagaz, fue la serpiente. Y cuando alguien quiere que tú desobedezcas al Señor, siempre te va a poner algo que te llame la atención, y ahí es donde tiene uno que tomar decisiones. En este caso, Eva, la serpiente le habló y le dijo, con que Dios te dijo, el orgullo, la vanidad, le ganó y obedeció y desobedeció al Señor. Y aquí vino el castigo. Esa es una de las consecuencias de no obedecer al Señor. Ellos tenían todo en el paraíso, eran los dueños de todo, podían disponer de lo que querían, no tenían por qué esforzarse para nada. Pero en la desobediencia viene el castigo. En ese momento en que ellos tomaron el fruto, vieron que habían hecho mal. Ellos vivían en el paraíso desnudos porque no había maldad, no había nada. Y en el momento de probar ese fruto, vieron su desnudez, vieron el pecado que habían cometido en la desobediencia al Señor. Inmediatamente fueron a esconder su pecado. Pero, hermanos, no hay ningún lugar donde uno pueda esconder el pecado del Señor. Por más que quiera uno ocultarlo donde vayas, no hay lugar. Él lo sabe todo, Él lo ve. Por más que quieras esconderlo, no lo vas a esconder. Ya te vas a sentir mal donde quiera que estés. El Señor le llamó, ¿dónde está Adán? No quería salir. Tratando de cubrir su pecado, dice que cosieron unas hojas de higuera y se vistieron. Y le contestan, aun cuando el Señor ya sabía todo lo que había pasado, pero les habló. Adán contesta, aquí estamos, Señor, pero la vergüenza no nos deja salir. El pecado que hemos cometido nos da vergüenza. El Señor, en esa desobediencia, viene el castigo, los destierra, ¿sí?
lo saca del huerto y viene el castigo. Para el hombre de aquí adelante, con el sudor de tu frente vas a pagar, y a la mujer, cada vez que tengas hijos, con sangre vas a pagar. Adán, yo creo que duró 900 o 930 años, y cada día de su vida estuvo recordando ese pecado. No lo pudo olvidar. Se quedó con él ese pecado, esa mancha. Por eso es que cuando alguien te hable el oído y te diga, mira, no pasa nada, métele el pie al acelerador, por decir una cosa, o pásate la luz, o no hagas esto, ponlo en las manos del Señor, acude a Él. Cada día debemos aprender a dejar en manos del Señor nuestras decisiones, porque nosotros sí nos equivocamos y Él no. Si aprendemos a depender de Él, Él nos va a dar el mejor consejo. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, después de haberlo tenido todo, tuvieron que dejarlo y aceptar el castigo de esa desobediencia. Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Cuando obedecemos al Señor, Él tiene grandes cosas. Él quiere darnos, Él quiere que le pidamos, pero para poderle pedir tenemos que estar en armonía con Él, porque con pecado Él no nos va a escuchar. El pecado nos aparta del Señor, y cuando incurrimos en lo mismo, pues va a dejar de oírnos. ¿Sí? Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El pecado, dice que la lejía no lo quita, la lejía es un químico muy fuerte. Nosotros, por más que nos bañemos, por más que nos lavemos, no hay manera de quitar ese pecado. Ese pecado está ahí. Pero cuando Dios desterró a Adán y Eva, dicen que mató a un animal, y ese fue el primer animal que murió. De ese animal, Él hizo vestimenta nueva para ellos, cubriendo el pecado. Y esto, hermanos, fue un aviso que para nosotros, para a tiempo futuro, iba a venir alguien que pudiera lavar nuestros pecados, que pudiera quitarnos esa mancha, porque nosotros nunca íbamos a poder. Pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para poder limpiar nuestros pecados. Para eso hay que aceptarlo. Nosotros, los que ya lo conocemos y lo hemos aceptado, debemos estar firmes, cuidando de no caer, permanecer en su palabra, reunirnos. Y para aquellos que aún no lo conocen, Dios está tocando su corazón para que lo hagan y acepten a su Hijo, el sacrificio que hizo a morir por nosotros en la cruz, para poder tener acceso a Él. El Señor expió en el animal, hubo sangre, hubo muerte, para cubrir a Adán y Eva. Y a nosotros, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que esa expiación pudiera librarnos del pecado.
poder tener acceso al Señor. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al hermano que anda fuera de casa, que ya conoce a Jesús, el Señor quiere que vuelvan a su casa. Él siempre está con los brazos abiertos. Dicen que en el cielo hay fiesta con cada pecador arrepentido. Y ahorita estamos viviendo lo del bautismo. Digo que también en el bautismo hay fiesta en el cielo por la gente que ha recibido el bautismo en ordenanza, lo que el Señor quiere. Amén. Porque a Él estamos obedeciendo con esa ordenanza. Yo los invito, hermanos, a prevalecer en la palabra. Romanos 3:23-25: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pecado en su paciencia los pecados pasados. No había manera más que viniera el Hijo unigénito del Señor para poder que Dios nos perdonara nuestros pecados, nuestras ofensas. Tenemos quien abogue por nosotros. Sí. Amén. Son muchas las consecuencias del pecado, que el placer puede ser un minuto, una hora, un día, un mes, un año, pero lo que vas a padecer por causa de ese pecado es eterno. Y Dios quiere para cada uno de nosotros, y está esperando su venida, para que podamos tener vida eterna, recibiendo a Cristo Jesús, que es su palabra. Dice que el único camino para llegar a Él es a través de su vida. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor.